Dios los bendiga, hermano. En esta hora pues le doy gracias al Señor Todopoderoso por permitirme estar aquí una vez más con ustedes. Y hoy tenemos una lectura bíblica, una escritura aquí. En el libro de Romanos capítulo 8 dice así, ¿verdad? Pues el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Entonces, mis amados hermanos, en esta hora, pues aquí antes de leer esta escritura, pues ya leímos esta escritura, pero en la vida, mis amados hermanos, en la vida muchas de las veces hay cosas que nos preguntamos o que ¿por qué sucede esto? ¿O por qué no sucede así? ¿O por qué a mí me está pasando esto? Pero la palabra de Dios dice que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿qué es todas? Todas, aún hay cosas que no nos gustan a veces, hay cosas que nosotros decimos, pues esta no creo que sea de bendición, pero la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces si meditamos, hay cosas que nosotros pasamos en la vida y no la entendemos. Y entonces, pero la palabra de Dios dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, mis amados hermanos, y eso lo podemos mirar en la vida de los apóstoles en el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6. Dice así la escritura. Marcos, capítulo 6. En el verso 45 vamos a empezar. Y dice así: y luego dio prisa. ¿Quién? El Señor. Dio prisa a sus discípulos a subir en el barco. O sea, aquí nos habla que el Señor les manda a sus discípulos y les dice a cada uno de ellos: suban el barco, suban en su barquilla y vayan por el lago o por el mar, ¿verdad? Y entonces, y aquí dice, les dio prisa a sus discípulos a subir en el barco y ir delante de él a Betsaida. De la otra parte, entre tanto que él despedía la multitud. O sea, el Señor los mandó, no se fue con ellos, no se fue no subió el barco con ellos, sino les dijo, los mandó diciendo: vayan, suban, váyanse, adelántanse, porque mientras yo, pues el Señor les decía a sus discípulos, mientras yo voy a hablar, voy a atender a estas personas, y así fue. ¿Por qué? Porque todo está planeado, ¿verdad? Y entonces dice aquí el verso 46, después de que los hubo despedido, y fue al monte, ¿a qué? A orar. Y como fue la tarde, el barco estaba en medio ¿de qué? Del mar. Y él solo en tierra. Podemos mirar este cuadro, que los apóstoles, todos los discípulos se subieron en el barco y se adelantaron, iban hasta el medio del mar. Y entonces, pero mientras él se quedó ahí en la tierra, y se fue a orar. No se fue con ellos. Vamos a seguir más adelantito. Dice: y como fue la tarde, el barco estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Verso 48. Y los vio fatigados
bogando porque el viento les era contrario. Ok. Dice aquí que los vio fatigados. ¿Por qué? Por el viento, o sea, las olas se levantaron. Las olas se levantaron ahí en el mar y el viento era ¿qué? Contrario. Y cerca de la cuarta vigilia, quiere decir que ya pasó de medianoche. Era de día cuando ellos salieron. Vamos a decir, era un decir nada más. Puede ser a las 2, a las 3 de la tarde. Cuando ellos partieron, entraron en el barco y se fueron. Pero ellos mientras iban, ¿verdad? Pues no es el tiempo como el tiempo que vivimos ahora. Los barcos son más rápidos, pero en aquel tiempo pues caminaban despacio por la razón que no tenían motor, el barco. Y entonces dice aquí el verso mientras ellos iban avanzando al mar, y entonces dice aquí la escritura que lucharon, pues mientras iban ahí se levantó una tempestad, un viento que era contrario, azotaba el barquillo. Y entonces, pero ellos lucharon. Pero, ¿qué no sabía el Señor que eso iba a pasar? Claro que sí. El Señor sabía que esto iba a pasar precisamente. Pero los dejó. ¿Por qué los dejó ir solos? Si Él sabía eso iba a pasar. Claro pero todo estaba bajo control, bajo la mano de Dios. Y entonces dice aquí que los vio fatigados, bogando porque el viento era contrario. Y cerca de cuarta vigilia de la noche, y vino a ellos andando sobre el mar y quería precederlos. Y viendo a ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma y dieron voces. Mira, o sea, el Señor permitió esto. ¿Permitió qué? La tempestad. Permitió que ellos fueran solos. Permitió que fueran solos, y también el Señor sabía que ellos estaban batallando ahí. Pero los dejó, no llegó luego y dijo para calmar la tempestad, sino permitió. ¿Por cuántas horas? Quizás unos 5 o 6 horas, batallando con esa tempestad. Pero el Señor, hasta que ellos ya no podían, ya tal vez perdieron la fe, pues ya, yo creo que hasta aquí llegamos y vamos a perecer. Y entonces de repente viene una persona caminando sobre el agua. Y diciendo que, aquí nos dice, viendo ellos que andaba sobre el mar, pensaron que era fantasma y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Mas luego habló con ellos, les dijo: alentaos, porque yo soy, no temáis, dice el Señor. Entonces, ¿por qué el Señor permitió que los apóstoles tuvieran este acontecimiento? ¿Por qué permitió por qué el Señor permitió que los apóstoles pasaran por esto? Pero ¿qué dice el verso que leímos? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú eres llamado por Dios,
Yo sé que hay cosas en tu vida y en mi vida no nos gusta a veces, pero todo tiene su propósito. No las entendemos, pero todo, no hay cosas, aunque nosotros no la entendemos con nuestra mente limitada. ¿Cuál es el propósito de esa enfermedad? ¿O cuál es el propósito de esa escasez? ¿O cuál es el propósito de esto y del otro? No las entendemos, pero Dios sabe cuál es el propósito. Y aquí miramos este cuadro, el Señor permitió, o el Señor los dejó que ellos fueran solos. Hasta la cuarta vigilia de la noche, entonces, ¿verdad? El Señor permitió que ellos caminaran en esa tempestad. Y entonces cuando ellos miraron, no, el Señor les dice, soy yo, no tengan miedo, soy yo, les dijo. Y entonces, aliéntese, dijo el Señor, cobren ánimo. Y entonces, y uno de los apóstoles le dice, si tú eres, o sea, Pedro, si tú eres Señor, manda que yo vaya, que camine sobre el agua. ¿Verdad? Y entonces, mis amados hermanos, aquí podemos mirar, tal vez, por lo que estás pasando o por lo que estás viviendo, no lo entiendes. Pero yo te aseguro, bajo la palabra de Dios, tiene su propósito. Así como nosotros, como somos, como el Señor nos habla que en los Salmos, el capítulo 1 dice que el que medita la palabra del Señor será como el árbol plantado junto a aguas de río, que su hoja no cae, dice el Salmo 1. Pero está bien tener el agua, estar cerca con el Señor, pero vamos a hablar esto del árbol, nada más. Un árbol que está cerca del agua, que tiene el agua todo el tiempo, su raíz no necesita extender mucho para agarrar el agua. ¿Por qué? Porque el agua está cerquita. Y entonces su raíz no necesita hacer un esfuerzo para alcanzar, para ir más allá, para agarrar el agua. ¿Por qué? Porque el agua está cerquita. Pero los árboles que hay en el desierto necesitan por lo menos 15 metros extender su raíz hacia abajo para agarrar el agua, para que esté vivo. Y entonces, pero mientras más raíz echa y mientras más abajo, su raíz es más extendida y más echa raíz hacia abajo, más fuerte está. ¿Por qué? Porque la raíz del árbol que tiene muy poco raíz, o sea, cualquier viento lo tumba. Cualquier viento lo hace, lo tira, así como árboles que no tienen suficiente raíz. Cualquier viento lo tumba. Pero un árbol que hay en el desierto, no cualquier viento lo tumba. ¿Por qué? Porque su raíz tiene mucha profundidad. Por lo menos 15 metros bajo la tierra para agarrar el agua. Y entonces, y así somos nosotros. Por lo que estás pasando, yo no sé, ya sé que estás enfermo, ya sé que estás pasando un momento sin trabajo, no tienes comida, o tal vez, no sé. Pero la palabra de Dios te dice a ti y a mí que todas las cosas tienen su propósito para los que aman a Dios. Amén. Entonces, ¿pero por qué el Señor permitió esto? Esta tempestad en la vida de los apóstoles. El Señor los estaba preparando. ¿Por qué? Porque iban a enfrentar cosas mayores. Iba a venir, ¿qué?
nada más tempestad, sino va a venir luchas y pruebas, azotes, pero sobre todo tenían que confiar en el Señor todo momento. Ya después de la muerte del Señor, cuando el Señor resucitó, ellos caminaron con el Señor y tuvieron que dar su vida por causa del nombre del Señor. ¿Era por qué? Y así también, mis amados hermanos, dice, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago viene después de Hebreos. Dice así, vamos a leer, el apóstol Santiago, capítulo 1, nos dice, en el verso 2, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones. O sea, dice, no quiere decir que tentación del pecado, sino aquí habla de, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres ¿en qué? En la prueba, en diversas pruebas, en diversas cosas que nos hace a veces llorar, a veces, ¿verdad? Pues, pero dice el apóstol que tener por sumo gozo. O sea, alégrate. ¿Por qué? El verso 3 dice, sabiendo que la prueba, o sea, habla de prueba porque al final del verso 2 dice tentaciones, pero aquí dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe que obra paciencia. O sea, cuando estás pasando por más duro que sea la prueba, pero si tú permaneces, si tú sigues, y entonces tu fe va a madurar más. Vas a ser más fuerte. Vas a ser más fuerte contra otras cosas. ¿Por qué? Dicen sobre la vida de un hombre llamado, uno de los hombres científicos, llamado Dr. Hawking, algo así, en inglés. Pero dicen que cuando él era joven no tenía ganas de trabajar y no tenía ganas de estudiar, no tenía ganas de vivir, de ver la vida, no tenía ganas de muchas cosas. Se elevaba bebiendo alcohol y muy poco trabajaba. O sea, no tenía propósito para vivir la vida. Pero dice su historia que cuando le cayó una enfermedad, poco a poco le dejó inválido. Dice, pero es uno de los científicos más grande en el siglo XX, después de Albert Einstein, ¿verdad? Y entonces, pero cuando él dejó inválido, cuando esta enfermedad le dejó inválido, entonces después él empezó a ver de otra forma. Aún después ya no podía caminar, después ya no podía mover las manos, los pies, estaba en una silla de rueda. Yo creo que ustedes saben de quién estoy hablando, de uno de los gigantes de los científicos del siglo XX. Y entonces, pero después él le echó, o sea, después esa enfermedad le ayudó, y entonces, y hoy se conoce que después murió, ¿verdad? Pero él después no, aún tenía más ganas de vivir, tenía más ganas de hacer las cosas, de aprender, y así terminó su carrera,
Y entonces hizo muchas cosas, escribió muchos libros y aprendió y enseñó a muchas gentes. Y muchos dependían de su enseñanza. ¿Por qué? Porque es uno de los gigantes de los científicos. Aún gente como usted y yo tenemos mano, tenemos pie, pero muchos aprendían de él. Él con una computadora escribía después no, después poco a poco no pudo escribir ni con las manos, aún perdió el habla, pero él comunicaba de una forma para enseñar y dictar lo que él sabía. Y así aprendieron mucho de este hombre. ¿Verdad? Y entonces, pero todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Verdad? Yo sé que en este momento hay muchos rumores de escasez, de enfermedad o de guerra, pero yo creo que hablando humanamente nadie desea eso, nadie quiere eso. Pero la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces por eso, mis amados hermanos, por eso el apóstol Pablo, vamos a ir en los Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo dijo así, Romanos capítulo 5, hay una escritura que dice, Romanos capítulo 5, en el verso 3, el apóstol Pablo, cuando él estaba pasando momento de necesidad, momento de prueba, enfermo, azotado, echado en la cárcel, en muchas maneras, pero sufrió él, pero dice en el verso, capítulo 5, verso 3, libro de los Romanos, no solo esto, mas aún, dice el apóstol, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, nos hace fuerte, nos hace nos hace crecer. ¿Por qué? Porque esto, o sea, la tribulación, ¿qué es la tribulación? La tribulación es enfermedad, es la escasez, es falta de trabajo, tenemos enfermedad, estamos enfermos, o nuestros hijos, o no. Entonces, hay muchas cosas. Nos hace sufrir, pero el apóstol dice que no solo esto, más aún nos gloriamos en la tribulación. Amén. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Amén. Pero tú y yo, si tú no estás, si no eres un cristiano maduro, y entonces, pues, nos vamos a quejar todo el tiempo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué pasa así la humanidad? ¿O por qué esto? Nunca vamos a entender, vamos a hacer como el pueblo que vino. Vamos a ir en libro de Números, capítulo 11. Mira, vamos a hacer como este pueblo. Nunca vamos a crecer si dice el capítulo 11, el libro de Números, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios, y oyó, Señor, enardeció su furor. O sea, el pueblo se quejó. ¿Por qué se quejó? De lo que estaban viviendo, de lo que no les agradaba a ellos. O sea, ellos no estaban, sino todos estaban quejando. ¿Y sobre qué? Y entonces hicieron enojar a Dios. ¿Y qué pasó? Capítulo 11, libro de Números dice, y enardeció el furor y encendió de ellos, ¿qué? Fuego del Señor, y consumió a un cabo del campo.
Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró al Señor, y se cerróse el fuego, o sea, se paró el fuego. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó. ¿De qué se quejaron? Pues de muchas cosas, que no tenían esto, que no tenían lo otro. Es mejor estaban en Egipto, en la tierra de Egipto. Es mejor que hubieran muerto allá, que venir a morir aquí. Y entonces empezaron a quejar. ¿Pero qué hizo Dios? Se enardeció Dios. ¿Quién? Dios. Le hicieron enojar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Descendió fuego del cielo y consumió parte del campamento. ¿Era? Entonces, pero tenemos que no importa, yo sé que nos duele, yo sé que te duele, a mí me duele a veces, pero que el Señor, pero ahora que pasé esa prueba, ese momento de dolor me hizo más fuerte. Aún en mi niñez tuve que trabajar. Ahora me doy cuenta, cuando en mi niñez empecé a trabajar en el campo, empecé a trabajar en muchos trabajos fuertes para hombres, pero trabajé descalzo. Levantaba de 7 hasta las 4 de la tarde. Trabajamos 8 horas, 9 horas, a veces 10 horas en mi niñez. Pero ahora sé el valor de tener un trabajo y valorar el trabajo. Ahora sé también, ha habido momentos en mi vida que para sobrevivir he comido hierba para sobrevivir. Aún he llegado a beber aguas en el desierto para sobrevivir. Aguas, no creas que agua limpia así cristalina, sino aguas donde las vacas entran y beben ahí. Y he vivido eso. ¿Por qué? Pero ahora le doy gracias a Dios. Ya no vivo en ese momento, pero ahora sé valorar lo que tengo ahora. Aunque no tengo lujo, no tengo muchas cosas, pero sé lo que tengo ahora, valoro y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso me hizo fuerte. ¿Verdad? Y entonces, por eso, mis amados hermanos, pero el pueblo se quejó, y vamos a seguir leyendo. Dice que y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Dios se encendió de ellos, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo. Volvieron, aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balte, de los escombros, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada vemos sino maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de cilantro, y en su color como color de blelio. Y derramábase el pueblo, y recogían y molían en molinos, y mojaban el morteros, y cocían en caldera, y hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía rocío sobre el real de noche, y el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, lloraba por sus familias, cada uno. O sea, el pueblo empezó a llorar. Lloraba por sus familias, cada uno la puerta de su tienda, y el furor del Señor se encendió en gran manera. También apareció mal a Moisés. Amén. Mira. O sea, nada podía contentar a este pueblo. Porque Dios caminaba con ellos. Caminaba ¿en qué? En una forma de nube de día, y en la noche
en una columna de fuego. Y Dios les daba lo necesario para caminar, para vivir. Pero querían esto, querían lo otro, y esto, y el otro. Y entonces hicieron enardecer a Dios y cayó fuego sobre ellos. ¿Verdad? Pero te pregunto a ti, ¿de qué te quejas? ¿Cuál es tu queja? ¿Verdad? Porque nosotros los humanos somos muy dados a quejar. Si no tenemos esto, si no tenemos otro, o si no nos hablan, y si no nos saludan, o si no tenemos trabajo, o no tenemos esto y el otro. O sea, buscamos de todas, ¿verdad? Nunca estamos contentos con Dios, ¿verdad? Y entonces por eso, mi amado hermano, fíjate cómo estás y qué estás haciendo, ¿verdad? Porque todo lo que nos pasa, todo tiene su propósito. Aunque no te gusta a ti, aunque no me gusta a mí, pero Dios, Él sabe lo que está haciendo. Lo único que yo puedo hacer es confiar en Dios. Confiar en Él y pues Señor, pues ayúdame. Yo sé que esto no me gusta, pero ayúdame. Ayúdame y pues... Y entonces, pero todas las cosas les ayudan a bien a los hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces si así mis amados hermanos, pues espero que esto te ayude, ¿verdad? Si estás enfermo, clama al Señor. Pide al Señor, ayúdame Señor, ayúdame. No sé por qué estoy enfermo, pero ayúdame, buscar más a ti, buscar tu palabra. Ayúdame Señor. O sea, ¿por qué? Porque el Señor, Él es bueno. Él es bueno con nosotros. Dice en Mateo capítulo 11, para terminar, mis amados hermanos, capítulo 11, en el verso 28, nos dice, el Señor, Él invita. ¿Quiénes? Aquellos que, como tú y yo, le dice el Señor a nosotros, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Así, mis amados hermanos, o sea, todo lo que necesitamos que hacer es dejar nuestra carga a Él, venir a Él y confiar en Él, esperar en Él. No importa que la tempestad es muy fuerte, es muy, parece que nuestra vida hasta ahí va a llegar. Así pasó a los apóstoles, pero el Señor los dejó. No los abandonó, sino permitió eso para que ellos depositaran su fe, para que su fe creciera y confiaran, no importa el peligro que estuvieran, pero lo que tenían que hacer es confiar en el Señor. Así es que mi oración es que Dios te bendiga, confía en el Señor y que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios me los bendiga.